Mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es martes 26 de marzo y el día viene con más frío y también con nevadas. Hoy bajarán aún más las temperaturas y bajará también la cota de nieve en zonas de sierra y de montaña. En el resto esperamos lluvias, pero en forma de chaparrones o de tormentas distribuidos a lo largo de toda la jornada. No será un día en el que tengamos 3 horas seguidas de lluvia, pero sí que tendremos pues amenaza de lluvia durante toda la jornada y caerá de vez en cuando. Temperaturas en brusco descenso nos van a remitir a valores propios de principios de marzo. Previsiblemente el día más frío de toda la Semana Santa va a ser hoy. Hoy en Madrid 11 grados de máxima, en La Coruña 14 en Bilbao, 18 en Barcelona y en Valencia esperamos para este día 17 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, viene con un nombre propio que es Telefónica. Empieza a tomar forma la entrada del gobierno en Telefónica. Lo hace a través de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La decisión del gobierno de Sánchez fue inicialmente provocada por la irrupción imprevista de la teleco saudí STC, una teleco controlada por el Fondo Soberano del país. Teóricamente, se trataba de contrarrestar la excesiva influencia de Arabia Saudí, un país alejado de los valores de Occidente, en la gestión de una empresa que es estratégica para España. ¿Por qué es estratégica? Pues porque muchas de las infraestructuras digitales que la economía y la sociedad necesitamos y vamos a necesitar, pues van a depender de las inversiones de Telefónica. La mayor parte de las telecos europeas, pues tienen participaciones de sus estados que las protegen de entradas hostiles. Pero ojo, que la participación española aspira a ser importante, el 10%, y además aspira a ser permanente. ¿Esto cómo puede afectar en bolsa? Hoy lo vamos a comentar, igual que vamos a comentar el nuevo toque pues, que le ha dado Bruselas a España. ¿Por qué? Pues por elevado déficit y por la elevada deuda. Dice que debe de dar pasos más firmes para ir reduciéndolos. La deuda está por encima de la cifra de 2019, 360.000 millones de euros en más, y esto representa 9,5 puntos del PIB. Además, hay que tener en cuenta que la inflación se empieza a normalizar, que la reducción, por tanto, de la deuda va a ser mucho menos intensa que los años pasados. Y además, en los últimos ejercicios, España ha adquirido unos crecientes compromisos de gasto superiores a las previsiones de ingresos. Así que, ojo, porque va a ser muy complicado que los presupuestos nacionales pues encuentran la vía de reducir esos dos niveles, esos dos magnitudes como nos pide Bruselas. Vamos a ver qué significa, qué implica para una economía, para el crecimiento y para también el empleo, el tener esos elevados niveles de déficit y de deuda. En los mercados financieros, bueno, el IBEX 35 rebota un 3,3% en las últimas 5 sesiones, el DAX encadena 5 récords consecutivos y desde Bloomberg, consenso de analistas, ha lanzado previsiones. Dice que el IBEX 35 tiene potencial hasta los 12.000 puntos. Esto le daría una revalorización adicional del 9,2%. Más potencial alcista tendría el Eurostock 50, el 12%. Y entre los valores que lo podrían hacer mejor, tome nota, estaría Inditex, Indra, Amadeus, pero también Ferrari, Louis Vuitton y Hermès. Ahí tiene un ramillete de opciones para vigilar y para comprar si le interesa en la bolsa los próximos días. 8:05, esto es Radio Intereconomía, es martes santo, así que arrancamos con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
El Instituto Nacional de Estadística confirma esta mañana el dato final de PIB del cuarto trimestre. Lo va a hacer a las 9 de la mañana, después de adelantar que el PIB creció un 2,5% el año pasado, tras acelerarse en el cuarto trimestre. De confirmarse esta cifra, la economía española habría crecido en 2023 por encima de las previsiones del propio gobierno. El Consejo de Ministros aprueba esta mañana la modificación de la Ley del Suelo, con el objetivo de dotar a la planificación urbanística de estabilidad y seguridad jurídica, evitando la paralización de los planes urbanísticos. Uno de los socios del gobierno, Podemos, ya ha adelantado que va a votar en el Congreso en contra de esta ley del suelo, al considerar que es prácticamente la misma que ya intentó aprobar el gobierno de Mariano Rajoy en 2018. El Instituto Nacional de Estadística publica también esta mañana los datos de hipotecas que se firmaron en enero. Indicador que hasta diciembre acumulaba 11 meses consecutivos de caídas para quedar en la cifra más baja desde agosto de 2020 debido a la subida de los tipos de interés, que elevó el interés medio de las hipotecas hasta el 3,32%. En clave empresarial, el mercado va a cotizar esta mañana la entrada de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, en Telefónica. El Estado entra en la operadora comprando casi un 3% de participación por 690 millones de euros y con vocación de permanencia. De esta forma, Telefónica vuelve a tener capital público por primera vez desde su privatización en 1997. Juan Pablo Calzada es economista y asesor financiero. Yo creo que a la larga no será bueno, porque acabará siendo una interferencia en la gestión que no debería de ocurrir y que por unos criterios que son totalmente distintos al del resto de los accionistas, ¿no? Los accionistas entran por beneficios económicos presentes o futuros en el capital de una empresa y en cambio el gobierno entra pues por otras razones. En este caso dice seguridad, de que hay que entrar en Telefónica pues para que no haya problemas de seguridad y porque los saudíes ahora nos parecen una gente muy peligrosa y entonces bueno pues hay que controlarlo de alguna manera. Yo la verdad es que no lo entiendo. Este martes comienza el plazo de aceptación de las OPAs, ofertas públicas de adquisición de acciones, sobre A+. Y se extenderá hasta el próximo 24 de abril. En concreto se trata de las dos ofertas, la planteada por Amber, que se presentó el pasado 14 de septiembre, en respuesta a la OPA lanzada por el Fondo Apolo el pasado 30 de junio. Truth Social, la empresa matriz de la red social del expresidente estadounidense Donald Trump, comienza hoy a cotizar en la Bolsa de Nueva York. Debut en el Nasdaq tras completar la fusión con la Sociedad de Propósito Especial de Adquisición, Digital World Acquisition. Este salto al parqué podría generar a su propietario Donald Trump unos ingresos de unos 3.000 millones de dólares. Orange, España y MásMóvil esperan firmar su fusión este martes. Con lo que empezará formalmente la andadura de esta nueva teleco que va a liderar el mercado español en cuanto a número de clientes. En segundo lugar quedará Telefónica y en tercero Vodafone. Más cosas. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas. Consejo de Ministros decisivo en el que los 27 van a debatir sobre las propuestas de la Comisión para flexibilizar la PAC y las medidas para solucionar los problemas del campo que los agricultores han venido reclamando durante los últimos meses. Coincidiendo con este encuentro, habrá nuevas concentraciones hoy de tractores en Bruselas. En los mercados, las bolsas despiertan este martes con subidas. Una sesión en la que el IBEX 35 va a abrir desde los 10.952 puntos, tras cerrar ayer lunes con ligeras ganancias. Cierre negativo anoche en Wall Street, donde el Nasdaq ponía fin a su racha de 5 subidas consecutivas, después de que la miembro de la Junta de Gobernadores de la FED, Lisa Cook, reiterara la necesidad de ser cautos a la hora de bajar los tipos de interés. Para restablecer plenamente la estabilidad de precios se puede requerir un enfoque cauteloso a la hora de flexibilizar la política monetaria. Con el tiempo, los riesgos para alcanzar nuestras metas de inflación y empleo están cambiando y logrando un mejor equilibrio. Esta mañana están subiendo los futuros en Estados Unidos, destaca la subida de medio punto del futuro del Nasdaq. Aquí en Europa los futuros del DAX y del Eurostoxx 50 vienen con avances de entre el 0,1 y el 0,2%, con un dato macroeconómico ya sobre la mesa en Europa. GfK de clima de consumo en Alemania mejora ligeramente en el mes de abril hasta los 27, lectura negativa de 27,4 puntos. En las bolsas asiáticas tenemos subidas, destaca el 1,5% que está ganando el Hansen de Hong Kong, avances moderados en Shanghái, apenas del 0,2%, un 0,12% al cierre el Nikkei de Tokio. Los inspectores de Hacienda tildan de inconstitucional la independencia fiscal que reclama Cataluña. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado cree que la propuesta de la Generalitat para alcanzar plena soberanía fiscal choca contra los principios de igualdad, solidaridad y justicia. Además, creen que este cupo aumentaría el fraude fiscal. Ana de la Herrán es la presidenta de esta asociación. Es la relativa a que también nos hemos manifestado en contra de una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas que implique la creación de privilegios de una comunidad autónoma con respecto a las demás, por cuanto esta reforma conculcaría los principios de igualdad, de solidaridad y de justicia y conllevaría además la ruptura de la agencia tributaria
española. Por su parte, el presidente catalán Pere Aragonès defiende un modelo singular para Catalunya como el que tienen País Vasco y Navarra. Proposta de finançament que advoqui de forma clara i inequívoca per un sistema propi, singular, i que ens permeti aconseguir els mateixos efectes, els mateixos resultats que tenen els sistemes del País Basc i de Navarra. Catalunya, doncs, ha de poder gestionar, recaptar i liquidar tots els impostos. Bruselas abre una investigación contra Meta, Apple y Google por incumplir su ley de mercados digitales. La nueva norma antimonopolio con la que Bruselas quiere controlar el poder del mercado de las grandes plataformas. En concreto, la Comisión cree que estas compañías no han tomado medidas suficientes para cumplir con esa ley. Margaret Vestager es la comisaria de competencia. Estas decisiones de abrir una investigación por incumplimiento se producen solo 2 semanas después de que haya pasado el plazo de implementación y demuestran que el cumplimiento de la ley de mercados digitales es algo que nos tomamos muy en serio. Nuestras 5 investigaciones se refieren a Apple, Alphabet y Meta. En Reino Unido, el gobierno anuncia una misión nacional para fortalecer la industria nuclear. Con el objetivo de impulsar tanto su uso civil como militar ante la amenaza de Rusia. La iniciativa contará tanto con inversión pública como privada y tiene como objetivo crear 40.000 nuevos empleos en el país, en Reino Unido. Rishi Sunak es el primer ministro británico. Nuestra capacidad nuclear sustenta nuestra seguridad nacional en lo que respecta a nuestra disuasión nuclear y nuestros submarinos nucleares, pero también nuestra seguridad energética. Y por eso hoy estamos haciendo una inversión transformadora en nuestra capacidad nuclear para salvaguardar el futuro del país, asegurándonos, además de la industria, de crear miles de programas de aprendizaje para graduados que construyan nuestra base de habilidades nucleares, pero también invirtiendo en la ciudad de Barrow, que ha sido la cuna de nuestra fabricación de submarinos nucleares. Y el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la primera resolución del alto el fuego para Gaza. The result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. Esa abstención, la de Estados Unidos, da vía libre a un texto que pide el cese de las hostilidades durante el Ramadán y la liberación de todos los rehenes en manos de Hamas. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Cada semana, un emprendedor, un creador de empresa que triunfa, que crece, que innova. Creadores excepcionales, emprendedores de éxito. Cada lunes, a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Radio Intereconomía. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. ¡Un tigre! ¡2 tigres! Hijo, ¿estás contando tigres? Sí, los que han llegado al Zoo de Madrid. Es verdad. ¿Quieres que vayamos a oír cómo rugen? ¡Rar! ¡Claro, papá! Nuestra familia crece. Ven a Zoo de Madrid a conocer a la nueva pareja de tigres siberianos y ayúdanos a evitar su extinción.
En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. Y en la entrevista capital de este martes nos asomamos a la Semana Santa para ver cómo va la campaña del sector turístico. Lo hacemos con Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo de España. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Bueno, y muy bien de ocupación por lo que estoy viendo, ¿no? Muy bien, sí, hemos arrancado una Semana Santa con un fin de semana pasado con alrededor de ocupaciones del 70-75% en términos generales y a partir del lunes y de hoy martes van incrementándose hasta probablemente alcanzar en muchas zonas el 95% de ocupación o incluso el completo en algunas zonas, insisto. Una Semana Santa muy por encima de otras, mejor que el año anterior, siempre y cuando la climatología nos vaya respetando un poquito más, porque parece ser que vamos a tener algunos días todavía de lluvia, un poco aquí, un poco allí, etcétera, ¿no? Pero en términos generales, una muy buena Semana Santa. Bueno, pendientes del tiempo, con el paraguas a la mano y si es necesario con la bufanda, pero hay que salir, hay que disfrutar. La ocupación va muy bien, tenemos muy buenos niveles. ¿Y los precios? ¿Cuánto se han encarecido los precios frente al año pasado o frente a niveles de la pandemia? Mire, nosotros la información que dispone la Mesa de Turismo, que es un sondeo que hicimos durante el mes de marzo, semana a semana, el incremento medio se mueve en torno entre el 6 y el 10% en relación al año anterior. Pero hay que tener en cuenta que los costes que hemos experimentado en los últimos meses se han disparado. Productos de alimentación, como todo el mundo conoce, ¿no? En el caso de la mantequilla, del aceite, de la fruta, etcétera. El coste energético, el coste financiero. Teníamos un Euribor que no llegaba a un punto y estamos por encima del 4. En fin, se han incrementado mucho los costes y la proporción de incremento de costes nada tiene que ver con el incremento de precio. También es cierto que venimos de unos años, el 2020, lamentablemente, 21 y parte del 22 fueron años muy, muy difíciles, con una crisis, como todos ustedes conocen, muy profunda. El sector turístico aguantó y hizo una demostración de resiliencia y de soportar una situación muy tensa y naturalmente hay una recuperación importante. Los precios han aumentado no solo en hostelería, también en transporte, fruto de la necesidad también de poder equilibrar las cuentas de resultados para un año 2023 que ha sido francamente bueno y un año 2024 que aparentemente va por el mismo camino, ¿no? Entonces, estamos absolutamente convencidos de que los ciudadanos, el público, el cliente en términos generales, entiende perfectamente porque lo vive, digamos, particularmente en otros frentes y hemos tenido que subir los precios para poder, insisto, equilibrar unos balances y unas cuentas de explotación que venían muy perjudicadas. ¿Y el gasto de cada uno de los turistas no se ve perjudicado por ese encarecimiento de precios? Porque sí que salimos más, pero no sé si a la hora de pagar, de consumir, de gastar, intentamos ajustarnos ahí un poquito. ¿Qué esperan ustedes del gasto por turista? El gasto medio por cliente se ha incrementado. Las salidas son de periodos más cortos. Antes las vacaciones, no digo ya de Semana Santa, sino en términos generales, podían ser de 8 días, 15 días. Ahora son de menos días de pernoctación, porque la gente sale más veces al año y menos tiempo. Con lo cual le dedican a su presupuesto, digamos, la cantidad requerida, ¿no? Con lo cual estamos observando un gasto medio superior al año anterior en torno a un 6-7% y no está afectando en estos momentos, no está afectando la merma o la disminución de clientes, antes al contrario. La gente tiene necesidad de salir,
son las primeras vacaciones, las de Semana Santa, que se pueden disfrutar, digamos, en el año. Venimos desde hace 3 meses sin periodos de vacaciones y si bien es cierto que siempre, digamos, tanto la climatología como incluso tanto lo que es la lluvia, el frío, etcétera, pero eso no impide que haya un tipo de vacaciones de Semana Santa que son muy variados, desde un turismo cultural, un turismo gastronómico, un turismo naturalmente vinculado a las manifestaciones religiosas en ciudades como Valladolid, como Zamora, como Sevilla, Córdoba, etcétera, las que ya son conocidas, y un turismo en definitiva de experiencias, ¿no? Y es muy variado el abanico de posibilidades que España ofrece en este sentido, y no solo estamos viendo un gran comportamiento del mercado nacional, sino también de mercados extranjeros que, si bien no tienen el periodo de Semana Santa igual que en España, pero se está comportando muy bien el turismo británico, sobre todo en Canarias, Costa del Sol y Levante, el turismo francés, el italiano, quizá va a ser probablemente a nivel europeo el italiano el más importante en Semana Santa, y luego un incremento muy importante que venimos ya notando desde el año 2023 y los primeros meses del 24, que es el turismo norteamericano. Con lo cual hay un equilibrio, digamos, de clientela y de mercados que nos hacen ser, insisto, optimistas de cara a la temporada estival y de cara a un año 2024 que muy probablemente puede ser muy parecido al 2023 si no hay ningún acontecimiento externo que lo impida, si la situación geopolítica internacional, bueno, en fin, no van a aumento los perjuicios que supone la situación de Rusia-Ucrania o la situación de Israel-Palestina, y si también por otra parte la estabilidad política en España, pues bueno, de alguna manera pues se va normalizando, ¿no? Se va normalizando en el sentido de no vivir las tensiones políticas que estos últimos tiempos estamos viviendo y que de momento, gracias a Dios, no afectan para nada a la economía, en este caso la economía del turismo, ni digamos, ni a nuestros potenciales clientes. Don Juan, tengo aquí sentado en esta mesa de trabajo a Gonzalo Atela, que es abogado y es contertulio de Capital Intereconomía, de este programa, y le quiero hacer una pregunta. Atela, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Sí, yo quería preguntarle sobre el turismo nacional. ¿Cuál es el comportamiento del turismo nacional? Tuvimos la pandemia, hubo esa euforia por gastar, por salir. ¿Cómo se está comportando y cómo se vislumbra que se va a desarrollar el año próximo? Bueno, el turismo nacional para España es prácticamente del volumen total del turismo en España, el 50% aproximadamente viene siendo el turismo nacional en los últimos años. Los grandes, digamos, suministradores, por decirlo de alguna manera, de clientela, viene en primer lugar pues de Cataluña, Madrid, País Vasco, Valencia, Aragón, quizás sean las zonas, digamos, de emisión de mayor número de turistas. También el resto de España, obviamente, pero quizás en menores proporciones. El turismo nacional es un turismo que conoce bien los destinos españoles. Tenemos una oferta de sol y playa imbatible, y cuando digo imbatible me refiero con unas comunicaciones, unos establecimientos hoteleros, en fin, una diversidad de productos muy importantes, y sigue siendo, sol y playa sigue siendo, digamos, la preferencia todavía, no para el turismo. Pero no hay que olvidar que en los últimos años ha habido una diversidad de productos que han ido ganando terreno de forma importante, y me refiero pues al turismo gastronómico, al turismo cultural, al turismo deportivo, a un turismo de conocimiento, de experiencias, un turismo de compras, sin olvidarnos también de que también es turismo todo lo que hace referencia al business travel, ¿no? Al turismo de negocios, a las convenciones, a los congresos, a los incentivos, que siguen siendo también muy importantes no solo para ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, etcétera, Sevilla, sino también para muchas pequeñas poblaciones o capitales de provincia. Hay una gran diversidad, hay un turismo, digamos, un turismo de descubrimiento también de algunas zonas que no han tenido pues años anteriores la fuerza que están empezando a tener, y me refiero pues a un turismo de interior cada vez más importante. Don Juan, no hay que olvidar que somos un país que tenemos.
Perdón, No, dígame. para terminar, que ya vamos justitos de tiempo, muy rapidito, nos ha hablado de los precios, del gasto por turista, del turismo doméstico, de la ocupación. Una cosita más, el empleo en el sector turístico, ¿cuánto se ha incrementado para esta temporada de Semana Santa? Y le pido brevedad, por favor. Pues mire, aproximadamente entre 235 y 240.000 personas. ¿Esto es Esta es la más o cifra que menos que el año manejamos. pasado? Es aproximadamente entre un 12 y un poco más, entre el 14 y el 18% más. Muy bien. Pues don Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo de España, muchísimas gracias y que vaya bien la temporada de Semana Santa y que sea un buen presagio de verano. Un abrazo, gracias. Muchas gracias a Adiós, ustedes. chao, chao. Si tu empresa necesita afrontar un proceso de reestructuración de plantilla y quieres hacerlo de la manera menos traumática posible, te ayudamos a conseguirlo, desde pymes a grandes multinacionales. En Óptima Previsión asesoramos a empresas y despachos en planes de prejubilación desde el año 2005. Consúltanos tu caso sin compromiso. Optimaprevisión.com. El Pozo Quinap, la marca más actual y vibrante del Pozo Alimentación, patrocinará uno de los escenarios principales del Warm Up Estrella de Levante, el festival de música de la región de Murcia y uno de los más importantes del país, que se celebrará los días 3 y 4 de mayo. El Pozo Quinap forma parte de las novedades de esta nueva edición al contar con un escenario principal, en el que tendrán protagonismo los grupos y artistas nacionales e internacionales de la escena del pop, rock y electrónica que pasarán este año por el festival. La marca estará presente además con un gran espacio lleno de actividades y más sorpresas, como la Food Truck Festivalera del Pozo Quinap, que ofrecerá, entre otros, productos de la gama hamburguesas, perritos calientes o los rolling and salsa, lanzamiento más reciente de la gama. La iniciativa busca conectar con un público joven, con ganas de vivir experiencias y disfrutar de la cultura y de la emoción de la música. La marca llenará de hashtag Actitud King el Warm Up 2024 y traerá el espíritu del street food con sus creaciones más foodie y el sabor más auténtico en la zona gastro. Veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé. Letras del Tesoro. Si mires donde mires, ves letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía. Me acompaña Atela, tú te vas, Gonzalo. ¿Te vas No, de señora, Semana yo no Santa? me ¿Te voy. quedas aquí? Yo me quedo aquí a la Semana Santa. Ah, bueno. ¿Tienes en mente alguna procesión o no? Pues la verdad es que No, muy mal. Te vamos a pedir que hagas flexiones para compensar. José Luis Fernández Santillana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú también te quedas? Me quedo. Sí. Sí. Bueno. Algún paseo que habrá que dar por el centro, pero bien. Ignacio García Vinuesa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, ¿Y ¿qué tú tal? qué? Pues yo me voy mañana a Roma. Ay, ¿toda la Semana Santa? Me voy 5 días, sí. Ah, bueno, pues nada, disfrútalo. Así que supongo Yo me que quedaré disfrutaré. aquí dándole a la torrija, No, aunque he visto, no es mal plan hoy es que tampoco, me ha ¿eh? asustado que las torrijas han subido un 72% en los últimos 3 años. Un 72%. Yo no las hago, claro. Bueno, he yo visto las compro. sitios ayer donde te cobran la torrija 6 euros, creo. La torrija. O sea, Una torrija. Una torrija. ¿Y era hermosa o normalita? Normalita. Ah, sí. Normalita, sí. Más le sumas el café y eso, El café bueno, te vas a 10 euros. y lo que engordas. 10 euros, café con torrija.
Bueno, y los y los kilos que te llevas de encima. Bueno, pero oye, hay que hacerlo, ¿no? En Semana Santa. Hoy hablaba del empleo. Ha crecido el empleo en el sector turístico, aumenta, o sea, la ocupación va como una moto. El gasto no se está resintiendo mucho. ¿Cómo lo ves? Sobre todo lo del empleo, José Luis, que tú esto es lo que más dominas. No, lo que pasa es que lo del empleo va por zonas, ¿no? Quiero decir que, vamos a ver, todo lo que tiene que ver con el ámbito del sector servicios y muy especialmente en esta época del sector hostelero, lo que tiene que ver con la restauración, bueno, pues se incrementa lógicamente la contratación, que eso no quiere decir que se cree empleo, se hacen contratos para cubrir precisamente estas vacantes, no hay una creación de empleo neta, ¿no? Sino simplemente es cubrir de alguna manera estas lagunas que son necesarias y, oye, bienvenido sean, ¿no? Pero esto no quiere decir que tenga un carácter de permanente. Y cuando uno mira a veces las cuentas de la Seguridad Social, pues no se da cuenta cómo precisamente sectores como el comercio, por ejemplo, pues van de capa caída, y lo único que ha repuntado este último mes pasado fue precisamente lo relacionado con la hostelería, ¿no? Y también, de alguna manera comentábamos, todo lo relacionado con la educación, que tiene que ver con el comienzo del cuarto trimestre de las universidades fundamentalmente. Bueno, entonces yo creo que la situación del empleo es de una cierta estabilidad, y cuando digo estabilidad quiere decir que no está creciendo como nos están contando, sobre todo cuando uno mira las horas de trabajo que se realizan, pues estamos trabajando menos horas que en 2008. Entonces dices, bueno, más gente teóricamente trabajando que en 2008 y trabajando menos horas, pues hombre, algo no funciona bien, ¿no? O sea, trampas al solitario. Sí, mira, yo a veces ya estoy empezando a utilizar este tema que estamos discutiendo tanto de los fijos discontinuos, los cuentos que nos cuenta la ministra y tal. Yo hablo de los paradores discontinuos, que en el fondo es lo mismo, ¿no? Es decir, hay gente que está en el paro y de vez en cuando se activa y trabaja unos meses y vuelve al paro. Es decir, no se trata de hacer bromas, ¿no? Pero lo que digo es que la realidad de un fijo discontinuo es la misma que de un parado discontinuo. Es exactamente lo mismo. Entonces, para que nos demos cuenta del alcance o la poca estabilidad que tiene ese tipo de empleo o la falta de calidad del mismo que nos está vendiendo esta ministra, que vende mucho, pero desde luego de muy poca calidad, ¿no? Claro, es una operación política, básicamente, para maquillar las cifras, vamos, de trampas cifras macro. Como bien decías, ¿no? O sea, fíjate, es decir, claro, si la ministra el otro día dice que es que, en plan así como yo diría, poco arrogante, pero bueno, eso es interpretable, en el Senado, ahora de, no, les voy a dar la cifra exacta, tomen nota, 55.300 fijos discontinuos están inactivos. Tú te vas al Servicio Público de Empleo, que creo que depende del Ministerio de Trabajo, por tanto de su competencia, y te dice que en ese mes, en el mes de febrero, había 169.000 personas cobrando la prestación por desempleo fijas discontinuas, es decir, que procedían de un contrato, de la inactividad de un contrato de fijo discontinuo. Oiga, si su propio ministerio dice que hay 3 veces más, pues entonces alguien, ¿qué está usted contando? ¿Quién le da los datos? Pues usted, eso sí que es hacerse trampas, porque el SEPE depende de ella. Y el SEPE dice que en febrero había 169.000 personas largas, o sea, digo más de 169.000, cobrando la prestación contributiva por desempleo procedente del cese de una relación de fijo discontinuo. Pero lo que es más fuerte y nadie ha reparado, bueno, nadie, supongo que alguna gente sí, con esto acabo, es que cuando el SEPE dice cuál es la causa de poder cobrar la prestación, cuando se refiere a los fijos discontinuos, los clasifica en el cese de una relación de carácter temporal. ¿Eso qué significa? Claro. Que lo de fijo es un eufemismo. Claro, que sí era, en definitiva, están haciendo fijos discontinuos a los que eran temporales. O sea, en definitiva, ¿cuántos parados hay en España? En España, 4 millones largos. 4 millones largos. Sí, estamos en y el gobierno dice que hay 2.700.000. O sea, porque a eso tienes que sumar esos 700.000 que no contabilizan de fijos discontinuos, nosotros lo estimamos en 725.000, más... Bueno, otros... ¿y aquí nadie dice nada? Bueno, nosotros lo decimos, y hay gente cada vez más. Bueno, cada vez hay más gente que está diciendo esto mismo, digo, algún tipo de instituciones, como el FEDEA, que está diciendo también, oiga, aquí las cosas no cuadran, algunos servicios... digamos, del ámbito económico también lo están diciendo, algún instituto, Juan de Mairena, están diciendo estas cosas, ¿no? Oiga, esto no cuadra, ¿no? No es una cosa solo del empleo, si es que este gobierno miente con las cifras, con todas las cifras que da. Con todas las cifras que da, te dice, somos los que más crecemos. Es mentira, tú coges el crecimiento de la economía española en los años que lleva Sánchez gobernando y somos los últimos, o los penúltimos de toda Europa. A pesar de la tempestad de dinero de los fondos de Next Generation. Efectivamente. Si coges los datos de
inflación acumulados desde antes de la invasión de Rusia, que esa es otra mentira troleada 3.000 millones de veces, que ya terminamos el mes de febrero del año antes de la invasión de Rusia, ya terminamos con una inflación por encima del 7%, somos los campeones de Europa. Hemos bajado el ranking ese que manejan tanto el Economist, de que somos una democracia plena y tal, una de las 24 tal, somos la 23 y hemos pasado éramos la 15 creo en el año 2018, ¿sabes? Y hemos pasado a la 23, hemos perdido 8 puestos, ¿no? En esa, o sea, en todas las calificaciones comparativas con respecto a Europa vamos sensiblemente peor que hace 5 años, sensiblemente peor. Y esto no es Oye, me estáis aguando en la Semana Santa. No, te digo, oye, estamos creciendo, es cierto que estamos creciendo, que la inflación está más o menos moderada, pero realmente si tú haces un balance de lo que ha hecho este gobierno. A la calle esto va como una moto, al menos en Madrid. Sí, bueno, va una moto, pero va la inversión, el inmobiliario, el turismo. Sí, eso sí, pero Madrid toda la actividad. Pero Madrid no, pero España no solo es Madrid. Madrid, claro. Si tú comparas, por ejemplo, una cosa tan obvia que son los sueldos, es decir, el coste laboral o el coste salarial. Madrid es muy difícil vivir, claro, en Madrid. Vamos a decir, pero en Madrid es el más alto, es decir, pero mucho. Sin embargo, un extremeño mensualmente tiene un sueldo 1.000 euros inferior a uno de Madrid, de media. Bueno, pero ahí el café seguramente que es mucho más barato. Sí, pero son 1.000 euros. En Madrid es decir, muy caro. Por vivir en Madrid, o sea, las cosas cuestan más y es muy caro, pero... ¿Cuál es yo creo que hay un termómetro. ¿Cuál es la sensación de los padres cuando acaban sus hijos los estudios, FP, la universidad, lo que sea? ¿Qué sentimiento? ¿Qué sentimiento tienen los estudiantes? Nuestra mayor aspiración es tener hijos autosuficientes, ¿no? Económicamente. Claro, pero tú sientes, la generalidad de los padres siente que va a tener pensión, que va a poder acceder a una casa, que va a poder acceder a un trabajo. Que si tienes salario, con suerte es un salario de subsistencia. Claro. Con suerte es un salario, tú lo has dicho. Y alquilar algo si se juntan con alguien. Exactamente. Y si tiene con otra persona podrá alquilar algo. Claro. Y alquilar, no acceder. Si no puede acceder, no tiene capacidad, no tiene capacidad hipotecante. Claro, pero es que y en cuanto a una pensión en 35 o 40 años, esa es realmente la temperatura que hay. Esa es. No me hable de grandes cifras de fijos, no sé qué, no sé cuántos. Esa es la realidad. Pero pensión tendrán. Otra cuestión distinta es si esa pensión que tendrán les permitirá poder vivir. Claro. Son dos cosas distintas. Es decir, tener derecho a la pensión tendrán. Ahora, si ahora mismo la pensión media puede estar en torno a los 1.500, 1.600 euros, es que eso dentro de 10, 20 años puede ser el mismo valor, pero con el incremento del coste de la vida, lógicamente, va a ser una pensión de más que, ni siquiera para sobrevivir, ¿no? Sino para malvivir. Esta es la cuestión. Por eso, este empeño de este gobierno de manera camuflada de empeñarse en que la gente se busque la vida a través de algún plan de pensiones alternativo. Sí, pero ha reducido los beneficios fiscales. Sí, pero claro, a partir de hacer el negociete. Vamos a ver, me explico. ¿Y cuál es el mayor impulsor ahora mismo de los planes de pensiones de empleo? El propio gobierno, porque está compitiendo con las entidades privadas creando un fondo público de pensiones al cual se tienen que adscribir la gente. Es decir, lo que está diciendo es que, oiga, haga usted los convenios colectivos, planes de pensiones de empleo y usted adscríbalos a mi fondo público de pensiones. Entonces, de alguna manera se está pegando un tiro en el propio pie, porque eso que deja de ingresar a la caja de la Seguridad Social porque van a invertirlo o va a tener una desgravación como consecuencia de esa inversión en el plan público de pensiones, estamos debilitando los ingresos a la caja única de la Seguridad Social. Oiga, esto está bien, ¿eh? O sea, es usted estupendo, ¿no? Y José Luis, perdón, otra cosa. Con las cesiones a las comunidades autónomas, parece ser que a Cataluña no le interesa que le cedan, que tenga su total autonomía con Seguridad Social. ¿Los números cómo salen? ¿O en el País Vasco? Bien, las pensiones más altas de España las tiene el País Vasco. Sí. Y si tú echas la cuenta el número de pensionistas y lo que estos ingresan por cotizaciones, no les salen las cuentas. Lo que el País Vasco ha transferido, y habría que ver la interpretación en el ámbito del punto de vista constitucional, pero lo que no es la gestión de la caja, sino simplemente la gestión administrativa. Quiero decir que cuando una persona reconozca la seguridad social aquí, la pensión, cuando le llegue la carta a su casa, le va a llegar firmada por el gobierno vasco y no por el gobierno español. Pero la pasta la ponemos todos. La caja única de la seguridad social... La pasta la pone el resto de España. La ponemos todos, ¿Y el sello, pero la carta que te llega es del gobierno vasco. ¿Y qué pretende ahora hacer Lo mismo. Bueno, me voy a publicidad. Oye, hablamos del tema de la fiscalidad en Cataluña, de la independencia fiscal que reclama ahora Pere Aragonés y la postura también de
de los inspectores de Hacienda. Oye, estaba viendo un dato ahora que estabas hablando de empleo. Dice, España está en máximos históricos de opositores. 5 millones de ciudadanos y más de la mitad tienen entre 18 y 34 años. Es que es la única alternativa. Es que las expectativas que preguntabas antes, es que yo que tengo 2 hijos a punto, o a pocos años de entrar en el mercado laboral, es que yo, y lo hablábamos antes, yo es que los tengo estudiando fuera y casi prefiero, con gran dolor de mi corazón, que se queden a estudiar y a trabajar fuera, porque las expectativas que tienen fuera son mejores de las que tienen en España. Me voy a publicidad y volvemos, me lo contáis. CaixaBank ha sido elegido por 6ª vez en los últimos 10 años mejor banca privada nacional por Euromoney. Un reconocimiento a toda una trayectoria estando cerca de nuestros clientes y ofreciendo una amplia gama de servicios exclusivos. Gracias por la confianza. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Castilla y León se prepara con pasión para recibirte esta Semana Santa. Una tradición que enciende el espíritu y llena las calles. Castilla y León es pasión. Junta de Castilla y León. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. La tertulia Capital. Oye, lo del Estado en Telefónica, la SEPI arranca sus compras en Telefónica a un 3% con el objetivo de llegar al 10% y objetivo de permanencia. Ignacio, ¿cómo lo ves? Bueno, lo hemos hablado ya varias veces, o sea, no lo veo bien, o sea, como concepto que el Estado entre en empresas privadas no sabemos muy bien con qué intenciones, pues no me gusta, ¿no? Lo que pasa es que... porque claro, pero no me gusta a mí, no le gustan a los inversores. Ya porque la gente que invierte Telefónica en Telefónica, es una empresa estratégica, ¿no? Para las comunicaciones, del país, de la sociedad, ¿no? Fenomenal, pero bueno, con un 3% tampoco vas a hacer nada. Y además es que no van a tener... Bueno, el objetivo es llegar al 10, ¿no? Y todas las telecos europeas también tienen participación del Estado. En el momento en el que... Sí, pero sí, a mí como concepto me podría llegar a encajar en un momento determinado, pero es que las intenciones del gobierno no las tengo claras, porque nadie ha explicado para qué van a entrar ahí y cuál es la intención del gobierno. Porque si es para hacer inferir en la marcha, como hacen todo, meter las manazas y utilizar a la compañía de forma política, pues mira, no, porque además Telefónica, no olvidemos que Telefónica es un medio de comunicación gigantesco en España también, ¿no? O sea, es decir, y este gobierno es lo que es, o sea, también, ¿no? O sea, y entonces es el gobierno más poco transparente. Claro, entonces el gobierno más opaco. Entonces, oye, que de verdad es una medida defensiva porque ha entrado STC tal, bueno, fenomenal. A ver si es que con la excusa de la entrada de STC, pues tomamos ahí posiciones que nos interesan, ¿no? Pero afortunadamente, pues parece ser que la entrada en el Consejo no va a ser una cosa a corto plazo y bueno, ya veremos, pero lo que pasa es que el gobierno no explica realmente qué va a hacer ahí, qué quiere hacer ahí, ¿no? Porque no lo sabemos. Atela. Bueno, yo creo que el gobierno tiene esta señorita que habla, que es portavoz, que tiene, en fin, palabras y justificaciones para todo, ¿no? Pero realmente es que no han explicado. Así como Sánchez no ha explicado qué pasó con Marruecos y qué acordó con Marruecos para hacer ese cambio de posición española, no han explicado qué pretenden hacer en Telefónica. Por otro lado, este gobierno tiene el récord de resoluciones contrarias del Consejo de Transparencia, que no ha cumplido. Entonces, en definitiva, lo que hay aquí es opacidad. ¿Qué pretende el gobierno de Sánchez que haciendo esta operación? No se tiene claro. Bueno, yo no lo sé, pero a mí me preocupa que esto no sea una cosa aislada de Telefónica, sino que haya me da la sensación de que hay una intención del gobierno de aterrizar en más de una compañía de estas consideradas estratégicas, ¿no? De manera directa o indirecta. De hecho, ya lo vimos, yo creo que la primera donde vimos meter más mano fue Indra. ¿Y cómo está?
Esa fue, de alguna manera, con un la primera. Que no es presidente. Y ahora el tema de Telefónica a raíz del desembarco saudí, que lo que está claro es, oiga, cómo se puede estar vendiendo o se puede llegar a tener ese fondo saudí, ese volumen de acciones sin que se entere nadie, ¿no? Y porque parece de repente que se cayeron del guindo, ¿no? Ahí va, que han llegado por 2 vías casi al 9,9%, ¿no? Pues, bueno, y si es así, está el mecanismo de la acción de oro, ¿no? No, que lo pueden ejercer en cualquier momento. Pero lo que digo, vamos a ver, a mí me parece que hay una parte que ya estaba del gobierno a través, no olvidemos que el gobierno sigue teniendo la parte del accionariado de CaixaBank, y CaixaBank está presente en Telefónica. Por vía indirecta ya tiene algunas cosas ahí. A partir de ahí, ¿esto qué quiere decir? Un conglomerado. Estos días hemos estado hablando que el desembarco Telefónica no iba a ser directamente a través de la SEPI, sino en la creación de una especie de SEPI digital, etcétera, que no ha quedado claro. A mí lo que me preocupa es, oiga, esta operación de llegar a ese 10%, estaríamos hablando en torno a 2.000 millones. ¿Es esto el patrimonio, por ejemplo, de la actual SEPI? Es decir, ¿de dónde va a sacar la pasta para esto? Este 3% son como 700 millones. Oiga, ¿de dónde sale? ¿Cómo lo va a sacar? ¿Cómo lo va a financiar? Díganoslo. Digo, no solamente el objetivo político, sino el objetivo contable. ¿Esto qué va a ser? ¿Más deuda? ¿Esto va a ser fondos europeos? ¿Están previstos que los fondos europeos sean para esto? Entonces vamos otra vez al ejercicio de la transparencia. No me diga usted qué es lo que quiere hacer. Dígame cómo lo va a hacer y cómo lo va a financiar. Porque eso es lo que no ha explicado, entre otras muchas cosas, ¿no? Oye, para terminar, quiero que escuchéis a Pere Aragonés. És la relativa... Proposta de finançament que advoqui de forma clara i inequívoca per un sistema propi, singular, i que ens permeti aconseguir els mateixos efectes, els mateixos resultats que tenen els sistemes del País Basc i de Navarra. Catalunya, doncs, ha de poder gestionar, recaptar i liquidar tots els impostos. Defendía el presidente catalán, Pere Aragonés, un modelo singular para Cataluña como el que tienen País Vasco y Navarra, y desde los inspectores de Hacienda pues decían que esto es totalmente inconstitucional. Finalmente, ¿el gobierno va a ceder ante Cataluña? Hombre, está cediendo casi todo. Por no decir ¿Y en esto también? ¿no? Pues no lo sé si cederá o no. Lo que está claro es que el cupo vasco tiene su amparo en la Constitución, está previsto en la Constitución, y el régimen foral navarro también, ¿no? Entonces, cosa que no está en Cataluña. Si recordamos un poquito la historia, Pujol, cuando se negoció la Constitución, no quiso recaudar él. Dijo que eso estaba muy mal. Esto de cobrar a la gente no era políticamente correcto, por decirlo así. Lo dijo con estas palabras. Mejor que nos den el dinerito y ya lo organizamos. Pero quien cobre a los impuestos a los ciudadanos, que sea el Estado español, que es el que nos vacía, ¿no? Este fue, y ahora se quiere remediar. Recordar que Artur Mas, de las primeras cosas que planteó con esas estructuras de Estado que planteó crear, era la Hacienda catalana, ¿no? Entonces hay un momento ahí de financiación. Yo creo que eso raya la constitucionalidad, precisamente porque no está previsto en la Constitución, solamente un régimen especial para el País Vasco, y que se incluyó allí porque el régimen foral en el País Vasco no corresponde a las 3 provincias vascas, sino depende a cada una de ellas individualmente, ¿no? Atela. Bueno, yo creo que todo esto es, en fin, viene de lo mismo. Yo creo que hay una parte de la sociedad catalana que piensa que es superior a la española, al resto de España. Que piensa, hay un tema de superioridad. Frecuentemente se habla en círculos íntimos catalanes de nosaltres somos diferents. Pero cuando somos diferentes, se dice sutilmente, somos diferentes, pero no, es que nuestra cultura es mejor. Nosotros somos más como Francia. Y todo esto es la raíz íntima de todo este tema en última instancia. En un sentimiento de superioridad. Entonces, esto de, claro, el café para todos nos displau, por decirlo. O sea, lo que queremos es tener nuestro propio y separarlo. Y de ahí todo esto se alimenta con victimismos, etcétera, y de ahí todo este independentismo. Entonces, la gente es que se dedica efectivamente y vive sus vidas para esa causa. Ignacio. Bueno, es profundamente injusto, ¿no? O sea, es decir, pero bueno, ya lo son los regímenes de Navarra y País Vasco. Lo que pasa es que efectivamente es un melón que nunca nadie ha querido abrir, pero solo fomenta la desigualdad entre territorios en España, y si eso se produce al final con Cataluña, pues ahondará en esa brecha, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente, como dice Gonzalo, pues es que ellos pues se creen muy especiales y pedirán. Es que el problema es que siempre van a estar pidiendo. Que nos vamos. Ignacio García Vinuesa, José Luis Fernández Santillana, Gonzalo Atela. Que os veo en forma. Abrigaos y paracuitas. Un abrazo y feliz Semana Santa. Cuidado con las torrijas. Por el precio y por lo que engordan. Pero qué ricas están, ¿eh? Sí. Gracias, adiós. Adiós.
Mapfre patrocina la información del tiempo. Para este martes 26 de marzo se prevén bajas presiones atlánticas y sus frentes que dejarán cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas en la península y Baleares, menos probables en el sureste peninsular y archipiélago. Por el contrario, en el entorno pirenaico y las sierras de Andalucía se prevén acumulados más importantes. Nevadas en los principales sistemas de montaña, en especial en Pirineos, y sin descartar que acaben produciéndose en otras zonas más bajas de la mitad norte. En Canarias, las colas de los frentes dejarán un predominio de los cielos nubosos y precipitaciones más abundantes en el norte de las islas de mayor relieve, menos probables en el sur. Las temperaturas descenderán de forma generalizada y acusada, con algunos aumentos en las mínimas en el extremo nordeste peninsular y las máximas en el levante. Se darán heladas en los sistemas montañosos de la península, sin descartarse en la meseta norte, esperándose más intensas en Pirineos. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. 8 minutos, llegamos a las 9. Preapertura. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo viene el mercado? Completamente parado. El futuro del IBEX 35 apenas registra movimientos. Parece que los inversores van a vivir una jornada de transición a la espera de los datos que se publicarán en los próximos días. Recuerden que mañana tendremos el IPC preliminar de marzo en nuestro país. 2 días después se conocerá en Francia y en Italia, y el viernes, con los mercados europeos cerrados, se publica el índice de precios de consumo personal de febrero en Estados Unidos. El viernes no hay negociación en las bolsas y tampoco el próximo lunes. Hoy vamos a conocer el PIB del cuarto trimestre en nuestro país, las cifras de hipotecas de enero y los datos de pensiones contributivas de marzo. En Alemania, índice GfK de clima de consumo de abril. Hoy también es el día en el que el plazo de aceptación de las OPAs sobre A+ comienza. Estará abierto hasta el 24 de abril y en Estados Unidos nos llegarán noticias de pedidos de bienes duraderos de febrero, el índice de precios de vivienda y el índice de confianza del consumidor que elabora la Conference Board. Tenemos la prima de riesgo en 83 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,19%. En Europa, Manuel. En Europa los futuros anticipan signo mixto, avances muy suaves para Suiza y para Milán y con recortes en el FTSE 100 londinense del 0,18%, el Eurostock 50 también a la baja un 0,06, más o menos en línea con el DAX germano, y avanzando una décima porcentual el futuro sobre el CAC 40 parisino. Hemos conocido la confianza del consumidor alemán, que de momento deja una lectura de menos 27,4 puntos. Es una jornada en la que, mirando a Wall Street, los futuros anticipan ligeros avances en torno al 0,2% para el S&P 500, el Dow Jones de Industriales anticipando avances en torno a una décima porcentual. Recordemos que en Asia la sesión concluye con signo mixto, con recortes en Tokio, y en este caso los avances que se han quedado en las plazas de Seúl, sobre todo, y en el Hansen de Hong Kong, avances del 1% para el Hansen. Mirando ya a las divisas, lo que vemos es cómo por cada euro se da $1.0844. Así es como viene el día. Vamos a intentar comprender cuáles son las claves. Pablo García, director de Ibacons Alfa Value. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Bueno, se notará sobre todo a partir de hoy que el volumen de negocio va a flaquear, ¿no? Que es festivo en buena parte del mundo por la Semana Santa, el viernes, sábado, domingo y el lunes también no hay fiesta, ¿no? Esto se notará. Sí.
Bueno, sí, de hecho yo creo que ya se está notando porque estamos con todo por las nubes, que hoy destacamos en nuestro diario de mercados que por las nubes también está la deuda, que está en máximo, y yo creo que en estos niveles nadie quiere moverse, ¿no? Todo el mundo está pues mirándose el ombligo, todo está yendo bastante bien en este primer trimestre y lo que notamos es, no diría apatía, pero sí una cierta tranquilidad o calma tensa a la espera de algún dato más, ¿no? Pero claro, tener que esperar hasta junio, a esperar que los bancos centrales tomen la decisión. Hoy se comentaba en Reino Unido que posiblemente el Banco de Inglaterra se adelante a la Fed y al Banco Central Europeo en el recorte de tipos, pero digamos que es demasiado tiempo. Algo tiene que pasar en este segundo trimestre porque si no, Susana, nos vamos a aburrir mucho. ¿Y tú crees realmente que el Banco de Inglaterra pueda adelantarse a la Fed y al Banco Central Europeo? ¿Ves las grandes magnitudes macro, la inflación y el crecimiento a favor de ese adelantamiento de bajada de tipos? Yo creo que ha habido un cambio notable en Reino Unido en los últimos 6 meses. Claramente teníamos una inflación mucho más alta y hemos empezado a ver unas cifras de actividad también más altas, lo cual está más en línea con lo que estamos viendo en Estados Unidos. No olvidemos que en diciembre de 2021 subieron los tipos antes que por supuesto, la Unión Europea, con lo cual, bueno, sí es más posible, desde luego, que el Banco de Inglaterra adelante a la eurozona que no la eurozona adelante a la Fed. Es decir, podría ser, pero es poner el cascabel al gato. Al final hablamos de largos plazos y la verdad prácticamente no cambiaría demasiado el escenario, cambiando 25 puntos básicos, cuestión de un mes o 2 meses, como incluso ha recalcado Jerome Powell. Así que, insisto, estamos buscando catalizadores, estamos viendo los precios de la energía que están rebotando, los cíclicos pesados, que fue una de las apuestas que comentamos que iba a ir cogiendo peso a medida que avanzara el año. Ayer fue el sector de oil and gas el que tiró con más fuerza y ya lleva casi un 7% a un mes vista, algo que muchos no estaban previendo, y metales y minas también está recuperando terreno después de un principio de año aciago. ¿Y por qué el rebote de la energía? Bueno, yo creo que estamos viendo que la reaceleración del crecimiento en Estados Unidos y en otras zonas, quizás estamos siendo demasiado optimistas. Algunos estamos poniendo, nuestro entusiasmo en que si eso ocurre, China también tendría que empezar a recuperar en el segundo semestre. Y bueno, pues hemos visto que, claro, si digamos esa recesión no llega o es muy liviana, como en el caso de Alemania, es normal que los niveles de consumo puedan incrementarse. No solo consumo, digamos, retail, sino también consumo de materias primas. Yo creo que por ahí van a ir los tiros en el segundo semestre. Muy bien, hacemos paradita y volvemos, analizamos el mercado una vez que abra. Hasta ahora. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada lunes a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Reforma integral piso de 80 metros cuadrados en 8 semanas, 32.950 euros. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Seguimos siendo la primera empresa española en darte por escrito la duración, las calidades y un precio cerrado. Conócenos en redecoratucasa.com. Sintonizan Radio Intereconomía.